Estados Unidos es el país que registra el mayor número de muertos e infectados de coronavirus en todo el planeta. El presidente Donald Trump afirma sin ninguna evidencia que el 99% de los casos de coronavirus son totalmente inofensivos. Intenta de nuevo minimizar una crisis que amenaza con salirse de control y que podría golpear duramente su credibilidad y su imagen de cara a las elecciones de noviembre. El presidente enfrenta ya grandes riesgos desde la salud y las consecuencias económicas de la pandemia hasta las masivas protestas que sacuden el país y la polarización extrema de la sociedad. ¿Podrá levantar en los sondeos coronavirus en Estados Unidos el fracaso de Trump? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín y estos son nuestros invitados del día. Eduardo Ziegelbach. Él es especialista en relaciones internacionales y conflictos multilaterales. Eduardo opina que si los más damnificados por la política de Trump no logran cambiar el mapa político, se verán doblemente castigados con 4 años más de lo mismo. Bea Picker es periodista de la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung. Bea afirma que las debilidades de Trump son más visibles que nunca. La cuestión es, dice, si un veterano aburrido como Joe Biden movilizará a los votantes. Eva Uzzi es periodista de DW y especialista en México. Eva considera que no tomar en serio la pandemia tendrá costos políticos. A Trump le costará quizá la reelección y su vecino, Andrés Manuel López Obrador, enfrentará considerables desafíos. Con esto comenzamos nuestro programa. Gracias por estar acá con nosotros. A ustedes, por supuesto, nuestros invitados también. Un tema tan fascinante como Estados Unidos, justo ahora que está en un año electoral. Como lo hemos estado diciendo al principio, aumentan los casos de COVID-19 casi a diario en este país. También aumenta el descontento social, la polarización y se agudiza la crisis económica, quizás también debido a esta pandemia que se está viviendo. Bea, quiero comenzar contigo. ¿Cómo ves la situación actual del país? Bueno, es súper crítico, ¿no? Después de 3 años de estabilidad económica y de éxito económico, ¿no? Lo podemos ver como queramos, pero era exitoso, el desempleo más bajo y todo eso. Y ahora Trump, después de la pandemia, se queda sin ninguna cosa contable, ¿no? Él no puede presentar los grandes éxitos, los grandes logros de su presidencia. Solamente a algunos ultraconservadores que sí, eso y eso se ha logrado, pero en términos de éxito para la población general, para los más desfavorizados, que en algunos estados federales decisivos lo votaron, no tiene nada que mostrar. Y eso, claro, es muy, muy difícil para él. Por eso es mi juicio, por eso es que ataca tanto, que se refiere más que todo a la guerra cultural, toca estos temas de racismo, solidando sus bases y cerrando las filas entre los blancos, los conservadores, la extrema derecha. Eva, ¿tú qué opinas? ¿Le pasará entonces factura, como nos has dicho, la COVID-19 al presidente Trump? Pues parece como que se le cae un castillo de naipes con la pandemia. Realmente que en esta ocasión la pandemia ha, por así decirlo, desnudado. Ya es algo que algunos analistas hacen a nivel mundial, ¿no? Y que es algo común en otros líderes políticos como Boris Johnson en Gran Bretaña, como Bolsonaro en Brasil. Y, por cierto, también López Obrador. Todos tienen en común que minimizaron el peligro y que de pronto se les vino una avalancha y ahora tienen las consecuencias, ¿no? Y tienen graves problemas sanitarios que incluso la primera potencia mundial no ha podido enfrentar, ¿no? Y entonces, bueno, esto aunado a toda la serie, ¿no? de el estilo de gobierno de Trump, de insultar a sus adversarios, de declarar guerras comerciales, sobre todo a China, ¿no? Incluso a Alemania, a Europa y a México, por supuesto, sin duda, pues yo creo que los votantes le pasarán cuenta y la muestra de eso es que efectivamente, como dicen, vean, un candidato aburrido como Biden, pues le lleva como unos 9 puntos de ventaja. Claro.
Eduardo, ahora te pregunto a ti, ¿cómo ves el manejo que ha hecho Donald Trump de esta pandemia del COVID-19 que al parecer pues, no ha dado resultado porque crecen constantemente los números de casos de contagio en ese país? Mira, si lo ponemos en el punto de los términos tangibles, las cosas que son verificables, es un resultado diferente que el que Trump y toda su base te va a explicar. Porque ellos no se fijan en los números reales, no se fijan en lo que dice la ciencia. Ellos tienen su realidad alternativa y tratan de seguir viviendo. Esa misma alternativa es la que está tratando de venderle al mercado de valores y ahí es donde apunta realmente a hacer una diferencia, donde puede ganar con eso los estados republicanos más sólidos y los que tienen también un poco más de riesgo. Claro, pero ¿por qué crees tú que crecen constantemente esos casos del COVID-19 en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? Porque hay un problema de comunicación. Él está comunicando cosas como si fuesen realmente que están hablando de ciencias que son vudú y demás. Cuando dice que ni siquiera se sabe, no hay nadie que realmente sepa por qué viene el 19. Son cosas que uno se da cuenta realmente que no hay base, no hay sustento en lo que dice. Él está tratando de inventar una narrativa que pueda pegar fuertemente, que sea populista, que realmente movilice a su base de la manera que lo logró antes. Claro, ¿es responsabilidad completa del presidente Donald Trump todo lo que estamos viendo ahora con la pandemia o el problema estructural viene del sistema de salud estadounidense? Obviamente es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Porque la gran mayoría de las medidas se tomó o no se tomó al nivel de los estados, ¿no? Son los gobernadores que son responsables, hasta las comunidades a veces, ¿no? Que son responsables para cuarentena obligatoria o no. Entonces, Trump es la actitud. Trump es tomar medidas o ayudar financieramente a los estados federales y hizo muy poco en eso, ¿no? Más bien, desde el inicio intentó de aprovecharse políticamente de eso, primero disminuyendo el peligro y después acusando a los gobernadores que no hicieron suficiente mientras él no tenía o no les daba lo que necesitaban para cubrirlo. Pero además, y eso vemos, es muy interesante ver las cifras o las demografías de los infectados en Estados Unidos. Son hispanos, latinos, más que todo. Lo que por lo menos los más son afectados, desproporcionadamente afectados por contagiarse, por hospitalizarse y por morir, ¿no? Los estados que ahora sufren los auges más grandes de contagios, Arizona, California, Florida, todos tienen una población fuerte latinoamericana. Y eso no tiene nada que ver con cuestiones genéticas, sino con condiciones de vida, ¿no? Claro. Muchos viven en apartamentos sobrepoblados, tienen trabajo que no pueden hacer desde la casa, trabajo remoto, sino que tienen que salir para ganarse la vida. Y además, muchos tienen planes de salud muy débiles, por decirlo así, ¿no? Bueno, y así esta mezcla estructural y un presidente disminuyendo el peligro, esos dos factores. Bueno, ya esta semana Estados Unidos superó la cifra de más de 3, o mejor dicho, superó la cifra de 3 millones de casos de contagio y en medio de toda esta pandemia el presidente pues dice que se va a salir de la Organización Mundial de la Salud porque no cree en ella, porque dice que está sesgada a favor de China y porque ha gestionado mal la emergencia sanitaria de la COVID-19. ¿Qué opinas tú de esto? Porque a nivel internacional esto ha generado muchísima alarma, ¿no? ¿Cómo es posible que en este momento el presidente decida salir de la OMS? Sí, a raíz de la amenaza de Trump, los ojos de muchas organizaciones pusieron la mira a la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera se le recrimina que tuvo una cierta cercanía con China y que de hecho el presidente chino Xi Jinping ayudó a la elección del actual director de la Organización Mundial de la Salud. Pero en todo caso, si la OMS no dio una alarma fuerte y temprana, no olvidemos que supuestamente la pandemia se desató en Wuhan en diciembre. Ahora se sabe, lo que no vamos a saber y que ahorita sigue en tela de duda es efectivamente fue a partir de diciembre o antes, porque ya se oyen rumores de que al parecer la pandemia se desató antes. Pero bueno, en Estados Unidos la pandemia llegó a mediados de febrero y se desató
o sea, el presidente, como muchos otros, es notable que ante una falta de un diálogo claro y una advertencia clara de hay que tomar esta pandemia en serio, él dejó entrar al enemigo invisible y ha arrasado aunado a un débil sistema de salud en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no ha sido el único país que ha desmontado su sistema de salud, igual pasó en el Reino Unido. Pero aquí el problema, pues más allá de que Estados Unidos se salga a mitad de la pandemia de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, es que, pone también en tela de duda a muchas otras organizaciones, como la misma Organización Mundial de Comercio, se salió de la cumbre del clima, de los acuerdos de París sobre el clima, en fin. Este presidente sí supone una amenaza mundial, es una amenaza no solamente a la estabilidad mundial, pero también para su propio país, por la manera como ha manejado esta pandemia. Claro. Eduardo, ¿ha derrotado el coronavirus al presidente Trump? Yo creo que no. Yo creo que en todo caso le dio más gasolina para tirar ahí, porque está poniendo de nuevo los chivos expiatorios que le convienen a él, que él quiere, y lo está utilizando políticamente para atacarlo. Cuando el gobierno federal intervino en algunos casos, lo que pasó es que en vez de tener una intervención que era para solucionar problemas que se generaban, donde la coordinación entre estados no era factible ni fácil, lo que hizo fue favorecer a los estados que le convenía favorecer, y eso fue en detrimento de los estados que eran opositores de él. Claro, vamos a pasar ahora a un informe porque Estados Unidos se está enfrentando a una tormenta perfecta, y esto a meses, como dijimos, para las elecciones presidenciales, movilizaciones antirracistas, la embestida del coronavirus y el aumento vertiginoso del desempleo diseñan un desafío de consecuencias imprevisibles. Pero lo más grave, el descontento social. Vamos a ver el siguiente informe. Estados Unidos atraviesa su cuarto año con Donald Trump. Para muchos, su presidencia, sobre todo, sinónimo de racismo e injusticia social. Antiguos problemas agudizados ahora por la pandemia de coronavirus. Millones de estadounidenses no tienen seguro médico, no tienen hogar ni trabajo. A pesar de una leve mejoría, la tasa de desempleo sigue siendo la más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera las celebraciones patrióticas del 4 de julio pueden ocultar estos hechos. Realmente no encuentro razones para celebrar nada en Estados Unidos. En estos últimos años ya no reconozco todo aquello que constituye a nuestro país. La presión sobre el actual presidente aumenta. En muchas encuestas, Trump se ubica casi un 10% por detrás de su rival demócrata Joe Biden. Muchos estadounidenses están insatisfechos, enojados o tienen miedo. Solo un 17% sigue manifestándose orgulloso de su país. Creo que Trump es un buen presidente. En 90 días hizo mucho más por este país que Obama en 8 años. A 4 meses de las próximas elecciones, el país está más dividido que nunca. ¿Es hora de que Estados Unidos pague la factura por la presidencia de Trump? Bueno, ya lo escucharon, el país está más dividido que nunca. Eva, 9 de cada 10 estadounidenses están insatisfechos con la situación actual de Estados Unidos. ¿Es un descontento pasajero o esto lo que estamos viendo es producto de esta pandemia del coronavirus? Bueno, recordemos que Estados Unidos ya venía arrastrando una crisis muy profunda desde el 2008, que muchos de esos votantes de Trump es gente de unos 50 años, digamos, de gente de mediana edad, que le va mucho peor que a sus padres, que ellos fueron los que disfrutaron, digamos, la época del sueño americano, ¿no? Cuando uno podía comprarse una casa, cuando Estados Unidos se convirtió en símbolo de estabilidad, de bienestar, de progreso. Pero eso se ha revertido en los últimos años. La concentración de la riqueza en unas cuantas manos, un empobrecimiento de las minorías notable, pero sobre todo esta crisis financiera que dejó a mucha gente sin casa, y eso fue también lo que impulsó la elección del presidente Trump. Entonces ahora con la pandemia del coronavirus vuelve a aflorar toda esta situación que había de fondo, que no se ha resuelto en realidad. Claro. Eduardo, ¿tú crees, estás de acuerdo con lo que dice Eva, de que realmente el sueño americano se vino abajo?
Sueño americano en realidad es una historieta que ellos siguieron contando y siguieron haciendo promoción de una manera que realmente uno se pregunta ¿y por qué hicieron eso? Porque era la narrativa que le convenía contarse a sí mismos. Cuando ves que Hollywood te contaba cosas que realmente cuando uno iba por las calles de las ciudades más bonitas, supuestamente uno se da cuenta que no era así, que estaba totalmente desfasada la realidad de ese sueño americano, porque era un sueño americano para unos pocos. Es interesante lo que cuenta. ¿Estás de acuerdo también, Bea? Por lo que yo veo en esta situación del coronavirus, y a mí realmente me sorprendió un poco, ¿no? ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió que Trump no lo vio como un chance, porque al final una crisis de tal manera, de tal amplitud, es una chance enorme para cualquier ejecutivo, ¿no? Claro. Porque todos los ojos están en él. ¿Qué medidas va a tomar? ¿Va a mostrar liderazgo o qué es lo que va a hacer? Y él no tomó esta chance, no tomó esta posibilidad, sino, ¡pum!, la borró, ¿no? Y atacó a la oposición, a los demócratas, a China, a la OMS, a cualquier tipo, y dijo en una conferencia de prensa, no, yo no tomo ninguna responsabilidad. Eso es el contrario del liderazgo. Y entonces una chance totalmente perdida para él mismo. Pero ¿no crees que el coronavirus ha agarrado por sorpresa a muchos en todas partes del mundo? Claro que sí, pero porque es muy fácil decirlo ahora después de 5 o 4 meses del coronavirus, ¿no? Estoy de acuerdo, pero mira a otros países, mira el nuestro, por ejemplo, aquí en Alemania, ¿no? Lo que hizo Merkel. Merkel ya estaba en caída en su último año, o sus últimos 2 años de gobernar. Y ya todo el mundo estaba hablando de sus sucesores y quién va a ser y todo eso. Y de repente en una crisis así ella muestra confianza, responsabilidad, sabiduría, escuchando a la ciencia y tomando las medidas necesarias y comunicando con la gente muy claramente, no echando la culpa a nadie, sino diciendo lo que hay que hacer y explicándolo con calma y responsabilidad. Eso es liderazgo en este momento. Bueno, Merkel ha sido un modelo, ¿no? de cómo se ha tenido que manejar esta pandemia, pero por ejemplo, al igual que Donald Trump, los 2 países más grandes de América Latina, Brasil y México, también actuaron en ese mismo camino, ¿no? Es que en primer lugar, la obligación de cualquier líder o estadista es proteger la salud de su pueblo, proteger la vida de sus pueblos. O sea, no olvidemos lo que dijo Merkel incluso, ¿no? Es la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, casi puso que estamos en guerra. Y además el presidente Trump mismo también repitió una frase similar, dijo que era un presidente en guerra. Sin embargo, no respondió. Pero sí respondieron, por ejemplo, Uruguay, un país pequeño, ¿no? Sin duda. Pero sí, por supuesto que era posible responder. Claro, Estados Unidos es un país... Costa Rica también, ¿no? ¿Perdón? Y Costa Rica también. Costa Rica también, aunque bueno, volvió... Hay algunos casos exitosos, por supuesto, pero efectivamente Bolsonaro no reaccionó, el presidente Andrés Manuel López Obrador no reaccionó, y lo que tienen en común es que siguieron, yo creo, el ejemplo de Trump. De que lo más importante para ellos era la economía, pero no se dieron cuenta de que en ese momento, cuando tienes una pandemia, no pones tú la agenda la pone la pandemia. Claro. Sí, bueno, lo más importante es la economía. Perdón. Hay un punto ahí que sí es común a esos casos, y es la actitud con falta de humildad. El momento en que no se tiene la suficiente humildad como para aceptar que uno no es siempre el que tiene la respuesta para todo, entonces uno sale perdiendo, porque al no escuchar, por ejemplo, expertos como Fauci y decir que está diciendo cosas que no son realmente atinadas, está dejando de lado al mejor experto, al experto que más le puede contribuir para tomar las medidas correctas. Bueno, eso que tú dices, como la conducta, el estilo de Trump, hace unos días dijo, la economía está volviendo a rugir aquí en Estados Unidos, la crisis está siendo manejada, es que no representan sus palabras con lo que está pasando realmente y lo que estamos viendo desde todas partes del mundo, ¿no? No, absolutamente no. Cuando están dando datos que son totalmente erróneos y después dicen que el sistema está inventando noticias, cuando son sus propios organismos los que están pasando esos números, no tienes más opción que decir, bueno, esta persona está en un delirium tremens y la gente que quiere escuchar y creerle lo va a hacer. Claro. Creo que eso es el tema, ¿no? Que según el narrativo de Trump, que el Estado, el deep state, como dice él,
Es decir, todos los gobernantes tradicionales, los administradores tradicionales no quieren con él porque él viene de afuera, viene a destruir ese sistema corrupto, no todo ese narrativo. Y en este momento que realmente necesita una organización estatal funcionando para manejar la crisis, entonces ese narrativo no funciona. Por eso mantiene el mismo narrativo y lo único que le queda es disminuir el peligro de la pandemia, porque claro. si reconoce el peligro, entonces va a decir, bueno, hemos hecho mal no financiar los organismos correspondientes para la prevención de pandemias, porque cortó todos los presupuestos para ellos, ¿no? Y todo eso. Así que tuvo que mantenerse para ser coherente con sí mismo, pero que eso no tiene nada que ver con ser coherente como un líder. Es que parte de lo que realmente lo impulsó a Trump a tener suficiente tracción dentro de su base era el estar en contra de Obamacare y en contra de todo ese sistema que supuestamente era socialista, ¿sí? Claro. Entonces tenemos que tener en cuenta que al haber hecho eso, al haber atacado eso, él no puede volver atrás y decir, en realidad tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso a un sistema de salud, porque si no, sale mucho más caro para el país. Claro. Es un problema. Y entonces sigue con su narrativa que genera ese resultado nefasto. Claro, la culpa no es mía, es de los otros, ¿no? En este caso, por supuesto, de China, que ha sido el portador de ese coronavirus. De China, de la Organización Mundial de la Salud, claro. En fin, de los gobernadores. Bueno, no olvidemos que en estos estados del sur donde hay graves problemas y en general, ¿no? Él llamó, liberen, o sea, todos los estados que habían puesto contingencias, él llamó a la liberación. Entonces la gente pues se empoderó y además en Estados Unidos hay una gran... poco interés por parte de la población en la información internacional, ¿no? Entonces la gente sí se cree un poco lo que escucha de Trump. Claro, bueno, la errática gestión del coronavirus de Donald Trump, que va desde el uso de la hidroxiclorina a inyectar desinfectantes, genera críticas y confunde tanto aliados como adversarios del presidente. Pareciera que lo único que busca es a quién echarle la culpa, como decimos en América Latina, y evadir así su responsabilidad. Vamos a ver este informe. Nos golpeó esta terrible plaga de China. Pero estamos haciendo grandes progresos y nuestro país se va a recuperar. Antes de que llegara la plaga de China, y vino realmente de China, teníamos los mejores datos en empleo, la mejor economía y las mejores cifras bursátiles que jamás habíamos tenido. Vamos a abrir la economía. Es necesario que lo hagamos porque así lo he decidido. La gente se enferma también por otros muchos motivos, no solamente del virus. Se enferman por todas otras muchas cosas que están pasando. Bueno, ustedes acaban de ver lo que hemos estado analizando nosotros aquí, el presidente Donald Trump tratando de culpar a otros de lo que él mismo está haciendo ya en su propio país. El asesor económico de la Casa Blanca dijo esta semana que es probable que la economía sufra algún impacto por la decisión de muchos estados de reimponer restricciones relacionadas con el coronavirus, pero afirmó también que otro cierre nacional para combatir la pandemia sería un grave error. ¿Hasta dónde llega esta crisis económica? ¿Qué tan real es esa crisis económica? ¿Es producto de esta pandemia en Estados Unidos o viene de antes? Está muy vinculada a la pandemia, pero tiene también base en la inestabilidad, en la forma de cómo desarrollaron los sistemas legislativos que no le dan una opción parecida a lo que tenemos aquí, por ejemplo, en Alemania, de volver a reiniciar la economía rápido. La asistencia que se brindó aquí a las empresas para poder mantener a los trabajadores empleados con una cobertura parecida a lo que sería cuando uno está desocupado, en la cual el Estado suple parte de las pérdidas que tiene el empleador. Eso fue lo que en su momento, cuando tuvimos la crisis financiera, le permitió a Alemania volver a entrar en carril rápidamente. Estados Unidos está totalmente en contra de eso, lo ven como una cosa socialista, el socialismo lo ven como comunismo, el comunismo lo ven como el comunismo estalinista. Así que tenemos que tener en cuenta que hay un problema ahí realmente de percepción. ¿Qué tanto afecta esta pandemia y esta crisis económica de los Estados Unidos a México, que es el país vecino y aliado de los Estados Unidos por muchos años? Pues siguiendo el hilo de lo que dice Eduardo, efectivamente
eso también un poco provoca una influencia en México, porque México tampoco está aplicando prácticamente ninguna ayuda a las empresas. Y está sufriendo, bueno, se estima que el Producto Interno Bruto sufra un desplome de hasta un 10% este año y el año próximo algo similar. Eso aunado a la crisis económica en los Estados Unidos, pues se vienen tiempos muy, muy duros para México desde el punto de vista económico. Esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer a Washington ha sido un éxito diplomático desde el punto de vista, digamos, político, pero lo que uno se pregunta es si le dará un balón de oxígeno para relanzar su cuarta transformación o de mantener su cuarta transformación, porque con el escenario actual sus proyectos estrella estarían... Claro. ¿Te sorprendió esta reunión? El encuentro de Donald Trump con el presidente López Obrador. Bueno, fue muy criticada de antemano el momento de elección para esta reunión, porque el presidente Trump, por supuesto, está en campaña electoral, está perdiendo votos y ha aprovechado el discurso de López Obrador para posicionarse precisamente frente al voto latino. Eso lo han aprovechado inmediatamente su oficina de campaña. Y bueno, lo que es sorprendente en todo caso es bueno, esta amistad que han sellado los dos, que nadie se esperaba, ¿no? Pero no hay que olvidar que son dos figuras muy similares, son almas gemelas, son, aunque de distinto... claro, uno de derecha, uno de izquierda, ultraderecha, sí, ¿no? Los dos son populistas, los dos utilizan las redes sociales para atizar contra sus enemigos, contra sus adversarios, contra la prensa crítica. Tienen un estilo de gobierno muy parecido, están constantemente, permanentemente en campaña. Claro. Bueno, vamos a ver si a Trump le sirve para reelegirse y a López Obrador para mantener su proyecto de gobierno. Claro, a mí me sorprendió no solamente el encuentro de los dos, sino también las palabras que tuvieron tras este encuentro, ¿no? Por ejemplo, el presidente mexicano dijo que, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios contra mi persona, lo que estimo más importante es que he recibido de usted, dirigiéndose a Trump, comprensión y respeto. ¿Qué buscan los dos presidentes con este encuentro, Ber? Ya, con Trump coincido con lo que dijo Eva. Está en campaña electoral, necesita por lo menos algún porcentaje del voto latino y espera que le ayude. Con AMLO no estoy tan seguro. Tal vez es para comprobar o para decir, bueno... yo no he sido el que simplemente cumplió con las órdenes que me dio Trump en cuanto a la migración, a frenar, cerrar las fronteras y todo eso, sino que lo hago por convicción y por amistad. Por lo menos eso le eleva un poco a la misma altura, ¿no? Y no como claro, que reciba órdenes desde Washington, ¿no? Pero la verdad es que no me lo explico muy bien, porque dentro de la propia fila progresista de México, que todos estaban en campaña por AMLO por años, ¿no? Por 3 campañas prácticamente, para todos ellos es un golpe en la claro, cara, ¿no? Pero en medio de esta pandemia del coronavirus, como tú has dicho, los latinos y los negros han sido los más golpeados por la enfermedad. Muchísimos latinos han muerto y se han contagiado. Ya tú hablaste de esto y lo dijiste. Y además hemos visto que durante todo su periodo de gobierno, Trump ha estado ofreciendo duras palabras contra los latinos de Estados Unidos. Este encuentro con el presidente mexicano puede servirle de algo de cara a esas elecciones. O sea, ¿puede lograr el apoyo de los latinos realmente? Creo y un poco espero que no sea tan fácil. ¿Tú qué crees, Eduardo? Yo lo veo bastante difícil eso, porque si tenemos en cuenta que hay latinos que van a votar republicano, pase lo que pase, como muchos que están en Florida especialmente, que van acérrimamente a votar republicanos, a pesar de que no sea en su favor, porque tienen miedo de lo que puede llegar a venir cuando pierdan el puesto. No creo que eso realmente sea más que una limpiada de la fachada, limpieza de la fachada que está haciendo Trump. Me parece que está más que claro que la idea
que tiene todavía ahí persistente es de suprimir el voto de las minorías que están en contra de él de todas las maneras posibles. Y al poner menos, por ejemplo, puestos de voto, la gente que tiene más para perder, los que no tienen trabajos que le dan suficiente seguridad, los que no tienen un plan de salud suficientemente bueno, no van a ir a votar. Muchos van a desistir de votar porque tienen más miedo a las consecuencias de contagio que otra cosa. Bueno, que sería un grave error, sobre todo para la democracia, ¿no?, de ese país. Eva, ¿tú crees que le pasará factura todo esto a Donald Trump? ¿Y qué peso además tiene ese voto latino? Bueno, el voto latino sí que es significativo, sobre todo ya como vimos en algunos estados del sur de los Estados Unidos y mencionaban ayer mismo en la reunión que los mexicanos tan solo ya suman unos 36, 38 millones con, digamos... Increíble, sí. Es considerable. En muchos estados la segunda lengua ya es el español. Claro. Entonces, bueno, Trump, lo que yo me pregunto es cómo va a ser, qué equilibrio va a ser para dirigirse a su tradicional núcleo votante, que son estos racistas, digamos, racistas nacionalistas, y a la vez apelar al voto de migrantes, ¿no? Es un poco, va a ser un equilibrio difícil, pero sobre todo yo creo que el problema es va a ser, la economía que está por los suelos, el manejo de la pandemia. Yo no sé hasta qué punto la sociedad estadounidense se da cuenta de cuál ha sido el problema, porque muchos siguen creyendo, incluso gente que vive en Nueva York de educación más o menos media, que Trump los ha cuidado mucho. Eso bueno, es muy y sorprendente. Con más de 3 millones de contagios, todavía ellos se están preguntando si usan las mascarillas o no usan las mascarillas, que es algo insólito, ¿no? O si hacer, por ejemplo, estos mitines al aire libre, invitar a millones de personas, o hacerlo por online. O sea, es increíble. Bueno, pero a Trump le salen detractores por todos lados, incluso de su círculo más cercano, como John Bolton, su consejero de Seguridad Nacional, durante casi 18 meses y quien, por lo tanto, estuvo muy cerca del presidente. Lo último que dijo es que no hay realmente ningún principio rector sobre lo bueno de la reelección de Donald Trump, pero hay más. Véanlo. Trump no solo desconfía de toda la burocracia, sino también de su propio equipo personal. Creo que eso refleja la forma como hacía negocios en su empresa. Y creo que uno de sus problemas como presidente es que todavía no ha llegado a comprender del todo la diferencia entre ser presidente de Estados Unidos y jefe del consorcio Trump. Bueno, duras palabras las de John Bolton hacia el presidente de Estados Unidos. Dice, no entiende la diferencia entre gobernar y dirigir una empresa. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Es esa la razón del problema? ¿Cómo explicas ese estilo de Donald Trump que ya hemos estado hablando aquí a lo largo del programa? Bueno, una de las críticas que casi desde el inicio de la presidencia de Trump se hizo, y creo que cada vez se ve que con más razón, es que Trump no está interesado en gobernar. Él está interesado en ser presidente, eso sí, porque le eleva como persona. Ayer, o la semana que viene, va a salir el libro de su nieta. De su nieta, que es psicóloga. No, la nieta y dice no puede que, ser, ¿no? La sobrina quizás, ¿no? ¿Es la sobrina? Bueno, creo que es la hija es la hija de su hermano. Sí, la sobrina. Sobrina, perdón. La sobrina, ya. Perdón. La nieta. Y ella dice que Trump tiene un ego muy débil, ¿no? Porque dentro de sí mismo sabe que no es lo que pretende ser. Y entonces su ego siempre hay que darle algo, ¿no? Y eso es un poco el problema, que gobernar es un proceso muy complicado. Hay que buscar compromisos, hay que conocer las reglas, hay que saber con quién aliarse, ¿no? Y eso parece lo que le falta, ¿no?, a Trump. Trump no está interesado en eso. Y hay que conocer la materia en algún momento. Y Trump, todos lo dicen, no solamente Bolton, ¿no? Bolton era casi el último en reconocerlo, cuando ya muchos otros lo dijeron, que Trump no se interesa por el material mismo, por el contenido, ¿no? No le interesa comprender procesos, mecanismos, instrumentos, sino lo que interesa es poder firmar algo y después decir, fui yo, ¿no? Y eso es bastante difícil para cualquiera que tenga que trabajar con él. Por eso perdió tanta gente, ¿no? Tanta gente
conservadores, pero capaces de gobernar, que tenían experiencia y todo eso. Y ahora está con un par de gente que, bueno, todos son subordinados de él, porque él lo que valora es lealtad personal, ¿no?, hacia él, reconocimiento, hay el gran líder, pero no le interesan ideas, buenas ideas, materia, todo eso. Trabajar con el Congreso para un tipo como Trump es una pesadilla, ¿no? Y lo puede hacer porque tiene la mayoría, tuvo la mayoría absoluta en las dos cámaras por 2 años y ahora es más difícil, ¿no? Por eso no hemos visto y no vamos a ver ninguna ley, nada importante saliendo de eso que no sea un decreto presidencial que él mismo con su equipo pequeño puede hacer y firmar, que después a lo mejor los jueces lo cancelan porque es ilegal, ¿no? Pero eso es el problema, que si tienes un tipo así, que es un narcisista, como lo hicimos desde hace años, ¿no? Pero cada vez más se prueba eso, en una situación así, además, con una pandemia que realmente pone en peligro a mucha gente, y él no sabe qué hacer con eso, es peor. Y se cae, como dijiste vos al inicio, ¿no? Se cae como un castillo de naipes. Un castillo de naipes, ¿no? Te puedo decir, no me parece que sea el tema de que ser presidente sea lo que lo eleva. Le permite eso a generar negocio de una manera que favorece a la gente que es allegada a él y a sí mismo. Claro. Porque, por ejemplo, cada viaje que llena Mar-a-Lago, entonces tiene eso un gran impacto también publicitario para todos los establecimientos de Trump. Bueno, y no olvidemos, perdón, dime. Nada más añadir algo de a lo que dijeron. No olvidemos que esta pandemia ha puesto a flote lo que son realmente cada mandatario antes de llegar al cargo, ¿no? Y Trump, pues, ha sido un empresario, constructor. ¿Qué otro? Bolsonaro tampoco no es un estadista propiamente. Mejor papel ha hecho Merkel, que es una física, doctora en física, que cree en la ciencia. De cara a esas elecciones, ¿cuánta posibilidad tiene Joe Biden de pelear por ese puesto en la Casa Blanca frente a Donald Trump, Eva? Bueno, pues las encuestas de momento le dan una ventaja importante. Y aunque es visto un poco como el aburrido, fue el segundo con el vicepresidente de Barack Obama. Pero después de esto, yo creo que ha dejado Donald Trump una huella tan negativa, tan tóxica en la política estadounidense, destruyendo, enfrentando a la misma población, polarizando, siempre insultando, ¿no?, a las minorías, a sus vecinos, a otras potencias. Ha sido mucho el daño, así que, bueno, yo espero que más vale alguien aburrido, en teoría, pero que alguien que sepa. Joe Biden tiene una larga carrera política, ¿no? Él empezó muy joven como legislador, así que por lo menos él tiene más escuela, aunque despierte dudas en algunos, pero más vale una persona estable que tenga deseos de gobernar efectivamente y no nada más de... Sí, pero el tema es eso, ¿no? Entusiasmo, porque para Bernie Sanders, que también tiene una trayectoria muy larga en el Senado y como activista de la izquierda al inicio y después legislador, él sí logró entusiasmar a la gente con nuevas ideas, viejas ideas. Una socialdemocracia muy normal en Europa, pero muy nueva para Estados Unidos, ¿no? Que nunca se ha visto que estas ideas juegan un papel a nivel nacional tan importante como en los últimos años. Pero Joe Biden no entusiasma a nadie, ¿no? Ni a los propios demócratas. El único motivo para elegir a Biden es para quitar a Trump. O sea, que realmente Trump no está tan perdido como lo muestra. Bueno, en las últimas elecciones yo tenía tantas apuestas que Trump nunca va a ganar, que no me atrevo a decir otra vez. Y las encuestas eran no tan extremas como ahora, pero todos favorecían a Hillary Clinton, ¿no? Claro. Sí. Eduardo, ¿tú qué crees? ¿Está realmente perdido Donald Trump o no? Yo creo que no está Frente perdido. A Joe Biden, ¿cómo lo ves? Yo creo que no está perdido. Va a seguir tratando de suprimir votos donde tiene un margen muy pequeño. Donde tuvo un margen pequeño, ahí va a actuar específicamente para lograr las peores condiciones posibles para las minorías que le pueden llegar a desbancar. ¿Y qué puede pasar en Estados Unidos si vuelve a ganar Donald Trump, Eva? Es un escenario bastante negativo, yo creo. O sea, si hemos visto lo que ha hecho en estos 4 años de destrucción, de polarización,
otros 4 años con Trump, yo pienso que sería lo peor que podríamos tener. Eso en el plano interno y a escala regional en América Latina, ¿qué tan terrible puede ser esto? Ya vimos cómo ha hecho escuela Trump en toda América Latina, ¿no? No solamente en América Latina, en el resto del mundo, desde Filipinas, una serie de líderes populistas que han seguido el ejemplo, que se han envalentonado. Ha llegado aquí la AfD en Alemania, la ultraderecha. Bannon, que es su asesor, trató de aquí levantar las aguas. Pero mira, yo estoy firmemente convencida, Silvia, de que la pandemia más bien va a ser un proceso que va a dar marcha atrás a esta ola populista en el mundo, porque ha puesto en evidencia qué es lo importante. Lo importante no son las soluciones fáciles y las promesas que pueden hacer cualquier líder en tiempos de normalidad, claro, ¿no? El problema es qué haces cuando hay una crisis de salud grande, ¿no? Claro, como esta, que es, en teoría, pues es una cuestión que a un político no le gusta abordar, porque claro, no tiene el control, no tiene el discurso. Vean, ya estamos terminando nuestro tiempo acá en este programa. ¿Tienes esperanzas siempre tengo de que esperanza se mejore esa situación en Estados Unidos? Eterno, pero la verdad que no lo veo tan fácil y es el pensamiento, o es decir, el estilo de hacer política, de manipular, de mentir abiertamente, de criticar a la prensa y echar toda la culpa a la prensa, a los medios por criticar. Eso ya como dijiste, ¿no? Ya hizo escuela para nuestra profesión. 4 años más de Trump sería un desastre, francamente. Aunque económicamente ha ayudado a algunos medios, ¿no? New York Times se recuperó con Trump casi. Pero igual, en cuanto a otros países, libertad de prensa, muchos toman el ejemplo de Trump, reprimen la prensa, que lo declaran como enemigo del pueblo. Todo eso es pésimo más allá de la presidencia de Trump y ojalá que no sea así. Bueno, con estas palabras y con este optimismo que estamos aquí poniendo sobre la mesa, terminamos nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Por supuesto, escríbanos a fondo para saber sus opiniones. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia.